En el vídeo de hoy vamos a ver una de las 4 presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack Los Subemís para presentarse y que van a permitir a los peques reforzar preguntas personales y saludos, el verbo gustar con comida en forma afirmativa, negativa, singular y plural, y por último el verbo tener con material escolar y la bolsa de deporte. En la primera diapositiva encontraréis el enlace a la entrada del blog para que podáis ver todos los detalles y también otros materiales como son las Lupamis, Centromis y el pack Me Presento con más ideas para que los peques hablen sobre ellos. También he incluido esta chuleta con ideas para usar los Subemís. Como veis, podéis completarlo con información personal, añadir los maletines, hacer dibujos o pegar fotos, tanto de vosotros como de personajes famosos o amigos. También incluso podéis utilizar las partes desplegables para llevar a cabo juegos de dialogar y si utilizáis las partes traseras podéis anotar adjetivos que os describan e incluso meter los papelitos que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Una vez más he añadido el enlace a la rutina de responsable que consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino también al resto de compañeros a la hora de explicar las actividades. Y dado que es una presentación larga, he dejado también el índice con cada uno de los apartados por si queréis verlos. Ahora ya tendríamos el inicio de la sesión con la bienvenida. Podéis escoger a los responsables o a varios peques que lo lean. Yo lo que hago es entregarles unas manos graciosas y ellos se turnan a practicar a leer. Ahora ya pasaríamos con los saludos. Voy a ir rapidito para que lo veáis. A nosotros nos gusta añadir una canción tipo Pedro, 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 ¿cómo estás? Y lo que vamos haciendo es cambiar el nombre con distintos peques de la clase y ellos se turnan a preguntar y responder. Encontraréis también la opción con los dados, de modo que hacemos clic con el ratón izquierdo, un peque dice paro y en este caso tienen que preguntar y responder en función de la cara que salga. Ahora ya vamos a pasar a lo que sería el núcleo de esta sesión, que como podéis ver, en este caso es hoy yo aprendo cómo presentarme. Vamos a ver los distintos apartados de manera individual y después ya todas las preguntas en conjunto. Comenzaremos con el nombre. Siempre tenemos la diapositiva para dialogar, de modo que los peques pueden practicar en parejas o en pequeños grupos. Lo vais a tener sin dado y con dado. Haríamos clic en el dado, decimos paro y en este caso tendríamos que practicar a decir me llamo Antonio y tú. Vais a encontrar esta misma opción de dado, pero ahora con la parte para escoger la opción de chico o chica. Vamos a hacer un ejemplo. Paro. Me llamo Antonio, nos ha salido otra vez. Y soy, en este caso sería un chico, por lo tanto escogemos esta opción. Vamos a ver y ahora ya pasaríamos a practicar con la edad. Tenemos esta primera diapositiva para romper el hielo, una vez más para que los peques dialoguen y tenéis el soporte con los números del 1 al 12. Vais a tener esta opción pero con el dado, haríamos clic, decimos paro y en este caso los peques tienen que buscar la forma correspondiente, que en este caso sería el número 4. Me llamo Sara y tengo 4 años. Vamos a seguir. Como veis estoy saliendo de lo que sería el modo presentación para que el dado nos siga funcionando, ¿vale? Ahora ya tendríamos la opción con números hasta el 20, pero la dinámica es la misma. Ahora pasaríamos a el país, el idioma, de modo que los peques pueden practicar ¿de dónde eres? Soy de Argentina y hablo español. Y también el lugar de residencia. ¿Dónde vives? Vivo en España. Ahora que ya hemos visto las 4 categorías, tenemos esta diapositiva con las opciones. El número 1 que se corresponde con el nombre, el número 2 con la edad, el número 3 con el país y el número 4 con el lugar de residencia.
Podéis practicar a dialogar y también a juegos de emparejar, de modo que decís un número, puede ser en orden o de manera desordenada, y el peque tiene que buscar la pregunta y la respuesta. Vamos a hacer, por ejemplo, el número 1, que sería con el nombre, calcaríamos. ¿Cómo te llamas tú? Y con la respuesta, me llamo Sara. Y haríamos lo mismo con el resto de apartados. Ahora vamos a pasar ya al juego de la silla caliente, que siempre es un éxito entre los peques. Simplemente necesitáis una silla que vais a colocar delante de esta diapositiva y en ella se va a sentar un peque, de modo que coloca su cabeza en esta parte. Tenemos el dado, haríamos clic en él y decimos paro. La dinámica es muy sencilla. El peque que está sentado en la silla no va a poder ver el dado, pero el resto de la clase sí. Entonces, la finalidad es que los peques hagan el gesto de la categoría, de modo que el peque que está sentado tendrá que adivinar cuál es y hacerles la pregunta. Por ejemplo, en este caso, toda la clase haría la forma, por ejemplo, de una casa y el peque que está sentado haría la pregunta ¿dónde vives? Y ahora el resto de la clase le contestaría vivo en y cada uno dice la opción. El dado va a tener 5 categorías, las 4 que hemos visto que serían el nombre, la edad, el país y el lugar de residencia, pero también va a tener una que pone escoge. Entonces, en este caso, escogeríamos a un peque de toda la clase que va a ser el encargado de hacer el gesto de la categoría que quiera para que no solo el peque que está sentado lo adivine, sino también el resto de compañeros. Vamos a continuar y ahora ya tendríamos la manualidad de los subemís. He puesto esta diapositiva para que practiquéis gustos y los peques se turnen a preguntar y responder. ¿Te gustan los niños? ¿Me gustan o no me gustan? Vamos a ver la primera parte de esta manualidad, que sería la ropa, para que la decoréis, y tenemos tanto para chico como para chica. E incluso vais a encontrar con las partes que tienen pautas por si queréis añadir adjetivos o palabras. En cualquier caso, en la entrada del blog podéis ver todos los materiales y todos los modelos porque hay un montón. Podéis animar a los peques a que decoren la parte trasera y, como habíamos visto al inicio, escriban adjetivos que les describan. Ahora vamos a introducir a Sara y lo que podéis hacer es pedir a uno o varios peques que lean las oraciones. Tendríamos un ejemplo parecido a la manualidad, pero en este caso con la presentación de soporte, y simplemente tendríamos que emparejar las respuestas. Como veis, se corresponde el número 1, la parte superior, con la parte inferior. Por lo tanto, podéis hacerlo de manera ordenada como desordenada. Podéis decir el número 2 y el peque tiene que buscar la respuesta que se corresponda con ¿cuántos años tienes? Tengo 9 años. Podéis hacer la pregunta o decir el número. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sara. O el número 3, ¿de dónde eres? Soy de Argentina. Y ya después, en la parte central, iría el saludo. Hola. Ahora vamos a ver las plantillas que van en la parte interior. En este caso tenemos, como hemos visto para la chica, Sara. En cualquier caso las vais a encontrar en múltiples formatos para escribir la pregunta, la respuesta, ambas o incluso personalizables. Las encontraréis tanto con el soporte para escribir saludos y el resto de preguntas. Ahora vamos a pasar ya a Pedro, pero la dinámica es la misma, así que no me voy a parar. Como veis, tenemos el juego de emparejar y las plantillas. La idea es que vosotros, si queréis, también animéis a los peques a utilizar los subemís para dibujarse a ellos mismos o pegar fotos. Pero si queréis, podéis utilizarlo para que describan a un amigo, a un familiar e incluso un personaje famoso. Lo bueno que tienen es que no solo tenéis los modelos que incluyen ya las preguntas personales, sino también tenéis las plantillas personalizables y por lo tanto podéis añadir otra información tipo las cosas que les gustan, cosas que no, los favoritos,
Eso ya es un poco a vuestro gusto. Os he dejado también esta diapositiva por si queréis que los peques la utilicen de soporte a la hora de llevar a cabo las actividades. Bueno, y ahora ya tendríamos algunos ejemplos para animar a los peques a que hablen con sus compañeros. Entonces, aquí, como podéis ver, tenemos el SubeMis que se despliega. Un juego que podéis utilizar es el del dado, de manera que haríamos clic. Como veis, ya tiene música, entonces todos los peques se van a mover por la clase bailando y cuando paramos el dado, tienen que buscar a un compañero y preguntarle ¿cuántos años tienes? Vais a tener las 4 categorías que hemos visto y también la opción escoge. En este caso, cuando la música para, los peques deciden qué categoría quieren preguntar a su compañero. Y como hemos visto al inicio, podéis utilizar la parte trasera de los SubeMis pues para guardar algún regalo pequeñito, un caramelo, mensajes o incluso los papeles. Vais a encontrar distintos modelos, tanto en color como en blanco y negro, para hacer el dibujo o incluso para escribir. Como veis, tenemos algunos de ellos que son para saludos, otros para practicar el verbo gustar, afirmación y negación, y después ya tenemos el de yo busco y las preguntas personales. Las opciones son múltiples y de hecho en la entrada del blog os dejo distintas opciones para utilizar los papelitos, tanto para dialogar, para esconder en la tarta de las ideas y en juegos de actuar y adivinar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, como podéis ver, tenemos para dialogar. Si utilizáis las opciones para saludaros, tenemos pues esta idea que sería para emparejar. Hemos combinado un papelito sin el dibujo con otros que ya están en versión completa, de modo que en este caso el peque tendría que buscar cuál es el papelito que se corresponde con la opción estoy aburrido o aburrida y cuando lo encuentre dibujaría la cara. Por si queréis practicar, he añadido un juego muy sencillo, de manera que podemos decir un número, tanto de manera ordenada, desordenada, pares, impares e incluso con operaciones matemáticas, y el peque lo que tiene que hacer es buscar la cara correspondiente. Imaginaros que hacemos el número 1. En este caso dice, estoy regular. El peque haría clic en la cara y se va a mover hacia la casilla correspondiente. Y haríamos lo mismo con el resto. Otra opción es combinar los papelitos con el mini libro de comida que está incluido en este pack. Podéis hacer preguntas de tipo ¿te gusta el zumo de naranja? Entonces los peques tendrían que buscar dónde se encuentra, que en este caso, por ejemplo, veríamos que está en la opción de bebidas, y después responder utilizando los papelitos que ponen sí o no. También podéis utilizar los que son para expresar gustos o incluso simplemente los personalizables y los peques escriben en ellos la respuesta. En este caso vamos a practicar los plurales. Podéis escoger un papel, el que vosotros queráis, decís una palabra, el peque buscaría dónde está y a continuación escribe la forma plural, por ejemplo. En este caso sería la tarta y la forma plural sería las tartas. Por si necesitáis reforzar un poquito la formación del plural, os he dejado esta diapositiva para que leáis con los peques. Como veis, si el nombre termina en vocal, añadiríamos la S y he puesto el ejemplo de la edad, las edades, el nombre y los nombres, ya que estamos obviamente trabajando las preguntas personales. Y si termina en consonante, añadiríamos ES. En este caso he puesto el ejemplo de el país, los países. Como veis, hay un montón de ideas para utilizar los papelitos. De hecho, las vais a encontrar todos en la entrada del blog. Pero otra opción es añadir el extiende hojas a lo que sería el mini libro de comida
Y después, una vez que los peques han buscado el objeto y, por ejemplo, hacéis la pregunta ¿te gusta la fresa?, pues los peques pueden o bien anotar la respuesta en el papelito, pero si no también en el mini libro. Como veis, hay un montón de ideas y os recomiendo que visitéis también la entrada del blog para poder ver el resto de presentaciones, PowerPoint y materiales que acompañan este pack.